vimos en la clase pasada que desde una vez que está crucificado el Señor Jesucristo, van las Marías muy de temprano, en algunas partes, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Así es como describen en el horario en el que van las Marías a limpiar el cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando ellas llegan, se encuentran un ángel gigantesco. Se calculaba que la piedra de entrada medía alrededor de 1,50 en promedio. Imagínense si esa era la altura de su pie a la rodilla del ángel que estaba sentado sobre la roca, ¿no? Sobre la piedra que sellaba la tumba. Y les dice, pasen, vienen a ver al Señor Jesucristo, pasen, no está, dice, pero pasen. Ellas pasan y se encuentran a un hombre de vestiduras blancas, que suponemos todos que es un ángel, y les da otra referencia. Al entrar a la tumba, está sentado a mano derecha y les dice, ¿a quién buscan? ¿Al Señor Jesucristo? Pues ya no está, ya se fue, ¿no? Y después, por lo que los hechos que van narrando, se presentan dos hombres después de vestiduras resplandecientes, que por las vestiduras resplandecientes decíamos que eran ángeles seguramente, y les dicen que están buscando al Señor Jesucristo, que él ya había resucitado, que no estaba, como lo había profetizado el mismo Señor Jesucristo. Que fueran y que les avisaran a los discípulos que ya había resucitado el Señor Jesucristo y que los iba a visitar en Galilea, ¿no? En este inter salen las Marías supuestamente, pero hay otra parte después de que en los mismos evangelios luego narran cuando ellas van a los discípulos y luego vuelven a regresar a la narrativa de cuando ellas estaban ahí, que ven al Señor Jesucristo, que lo abrazan de los pies y el Señor Jesucristo les dice que les avisen a los demás que los va a ver en Galilea, de que ellas lo abrazan de los pies. Se supone que ahí es cuando María Magdalena trata de abrazar al Señor Jesucristo y él le dice, espérate, no me toques porque no he ido a la presencia de mi Padre. Y entonces en esa parte de abrazarlo ya no lo abraza. Entonces, pero vuelve a lo mismo, les avisa, ve y diles a los discípulos. Todas esas narrativas son de cuando las Marías están con el Señor Jesucristo. También ahí es cuando María le dice, pensando que es el hortelano, el Señor Jesucristo le dice que dónde ha puesto el cuerpo del Señor Jesucristo, y entonces el Señor Jesucristo le llama por su nombre y entonces ella lo reconoce. Entonces les estoy marcando cómo de momento parece que se saltan las partes de la Biblia, pero después vemos también que todo esto encaja. Cómo es que todos los eventos que narran de la madrugada con las Marías, cómo se encuentran con los ángeles, cómo se encuentran con el Señor Jesucristo. Y después de eso, en todos los casos, son enviadas a los discípulos y en otra dice que vayan y le digan a Pedro y a los discípulos. Entonces, cuando ellas van en estas narrativas, agarra María Magdalena junto con la otra María y les dice que se les había presentado el Señor Jesucristo y que había resucitado y habían encontrado la tumba vacía y demás. Y entonces es cuando Pedro y Juan salen corriendo. Decíamos que hay una diferencia aproximadamente, se calculaba que eh, Juan tenía entre 15 o 20 años y Pedro tenía alrededor de 30, 35 años, tal vez 40. Entonces había mucha diferencia de edad. Llega primero Juan, pero no entra a la tumba. Llega Pedro, entra a la tumba y vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Ven la tumba vacía y como en todos los casos, cuando hablan de María o las Marías, les están diciendo que vayan y les digan a los hombres, por eso sabemos
que brincaron esa parte donde María Magdalena se encuentra con el Señor Jesucristo, la pusieron después que era, pues, era un evento que había sucedido antes. Y hasta ahí nos quedamos. Y ahí pasamos al evento Amaús. ¿Por qué comentamos? Porque, digo, porque me decía una de mis hermanas, es que eres repetitivo, repites y repites. Le digo, no, no es que repita. Le digo, es que estamos leyendo un evangelio y lo estamos analizando. Leemos el otro evangelio, vemos en qué coinciden, lo seguimos analizando y así sucesivamente para ver cómo es que realmente sucedieron las cosas. Por eso llegamos a esta secuencia de eventos, ¿no? Ok, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, luego empezamos a ver cómo se le presenta el Señor Jesucristo. Ya lo vimos de una manera muy rápida en camino a Maús, ¿no? Entonces, vamos a ver primero. Marcos 16:14. Ya habíamos visto en el del capítulo 16 de Marcos, cuando él resucita, y cómo se le aparece a María Magdalena, que era lo que yo les platicaba. Aquí hay una parte muy importante que habíamos omitido, que es que la guardia se queda desmayada a ver lo impresionante de estos ángeles y después va y una vez que la guardia ve a los ángeles, pues ellos se desmayan. Cuando recobran el sentido, van y le dicen a los sacerdotes que cómo se les habían aparecido los ángeles y demás. Y entonces los sacerdotes los sobornan para que ellos dijeran que la tumba habían ido los apóstoles y habían abierto la tumba y habían sacado al cuerpo del Señor Jesucristo. Y decíamos que pues obviamente los sacerdotes se estaban dando cuenta de que ya sabiendo que se habían presentado ángeles y demás y que había resucitado, habían visto el temblor, habían visto este terremoto y habían visto otras cosas, entonces se dan cuenta de que realmente parece que crucificaron al Mesías, ¿no? Obviamente pues no van a ser evidentes. Alguien decía la vez pasada que iban a perder su trabajo, ¿no? Entonces, por eso sobornan a la guardia para que dijeran que habían sacado el cuerpo del Señor Jesucristo. Decíamos que pues, eso como que fue un error, ¿no? Porque eh, a los que cometieron el error que era muy evidente, van y les dice la guardia que sí se había aparecido, sí había resucitado, sí se habían presentado los ángeles, ¿no? El 14 del 14 en adelante o el El 12 16 del 12 al 12 y 13. 12 y 13. Capítulo 16 versículos 12 y 13. Sí, Jesús se aparece a dos de sus discípulos. Fíjense, antes de eso había dicho en del 9 al 11, decía que habiendo pues resucitado el Señor Jesucristo por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado los 7 demonios. Se fijan, entonces, primero dice que era parte de lo que decía, que por la mañana, dice el primer día de la semana, que era el domingo. Me decía un hermano que como que el Señor Jesucristo no cumplió los 3 días de muerto. Le digo, no, cuando se hablaba de que el Señor Jesucristo resucitaría el tercer día, le digo, era porque iba a morir más o menos a las 3 de la tarde del viernes, venía todo el sábado y al tercer día, en la madrugada, iba él a resucitar. Entonces, no es que se fueran a cumplir 3 días exactos, sino estaba hablando del periodo de que era viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Eso no lo habíamos comentado en la clase pasada, pero es un hecho. No fueron 3 días de 24 horas, sino fueron los eventos de viernes, sábado y domingo. Y regresando al punto, dice que María Magdalena en la mañana, de quien había echado los 7 demonios, el Señor se le aparece primeramente a ella. Entonces, vuelvo a lo mismo, los eventos donde las Marías van, ven a los ángeles y demás,
y se le aparece a María, el Señor Jesucristo, es primeramente a ella y luego es cuando ella va corriendo a decirles que el Señor Jesucristo ha resucitado, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque esto aparece en el capítulo 16, en el versículo 9, 10 y 11, y dice que va, que a ver, dice en el 10, ¿no? Más o menos, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, a los discípulos, que estaban tristes y llorando ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Sí, sí se dan cuenta, o sea, sin embargo, en el 16 antes, en el 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿No? Bueno. Voy a resumir un poquito esta parte. Se les presenta el Señor Jesús y les dice, no os asustéis, buscáis, digo, se les presenta el joven y le dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, que era lo que le comentábamos, ¿no? Que cuando ellas entran, él está sentado a la derecha. Y entonces ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, sí, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Para este momento, nada más es el único evento donde ellas entran y como yo les decía, se le presenta el Señor Jesucristo, lo vimos en los demás evangelios y es cuando después de esto ellas van a anunciarle a los apóstoles que efectivamente el Señor Jesucristo había resucitado. Entonces, como ustedes ven, primero está lo de las Marías, pero dice que a la primera que se le aparece es a María Magdalena. Ok, entonces ahora sí, entrando a la parte de donde se aparece a los dos discípulos, eh, a dos de ellos que iban de camino a Maús, ¿no? Aquí no lo dice, pero iban de camino a Maús. Yendo al camino, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos tampoco les creyeron. Antes no le habían creído a las mujeres y después no le creyeron Los otros, a estos dos discípulos, ¿no? Los demás discípulos no les habían creído. Fíjense, para entonces estos dos discípulos ya habían recibido el mensaje de las Marías, lo vamos a ver ahorita en el libro de Lucas. Este, ya habían recibido el mensaje de las otras Marías de que el Señor Jesucristo había resucitado. Ellos no lo creen, van de camino, se encuentran con el Señor Jesucristo y también ellos van a avisarles y tampoco a ellos les creen. Entonces, para que vean que más o menos cómo están las situaciones, porque ahorita vamos a ver que se aparece el Señor Jesucristo a ellos ya camino a Maús. Entonces, ahora sí vamos a Lucas 24. Israel, te pido de favor si lees del trece al 22, por favor. En el camino a Emaús. Como yo les decía, ellos ya habían, bueno, vamos a verlo un poquito más adelante, que ya habían recibido el testimonio de las Marías o de las mujeres que el Señor Jesucristo ya había resucitado, ¿no? Entonces, dice, dos de ellos iban de camino de Maús, habíamos platicado que eran alrededor de unos 12 kilómetros más o menos de distancia. Iban hablando entre ellos de todas las cosas que habían acontecido. Y entonces Jesús mismo se acerca y empieza a caminar con ellos. Eh, Mas ellos tenían los ojos velados, no podían entender que era el Señor Jesucristo. Y les dice el Señor Jesucristo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes, no?
Y ellos le dicen, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y el Señor Jesucristo le dice, ¿qué cosas? Entonces, le dije de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos sabían que era el Mesías. Lo consideraban el Mesías, esperaban que se presentara de una manera como el Mesías reinante, que los liberara de la opresión, que los sacara de del sistema romano y demás. Y se lo preguntan en varias maneras, en varios evangelios, los discípulos al mismo Señor Jesucristo, pero le dice que todavía no es su tiempo. Luego les dice que no, a ellos no les corresponde saber de las sazones, ¿no? De cómo se va a hacer, cómo se va a presentar toda la obra. Y vimos en Mateo 24 que cuando el Señor Jesucristo les revela cómo va a ser su venida, ahí les hace ver que todavía no llega como el Mesías reinante. Sin embargo, ellos van camino a Maús y dicen que ellos pensaban que era el Mesías. Se decía que era el Mesías, el Mesías, otros decían que era el profeta Elías, otros decían que era la resurrección de Juan el Bautista o que era un gran profeta por todos los milagros que había hecho y demás que nadie los había hecho antes, ya lo habíamos comentado, sobre todo la resurrección cuando resucita a Lázaro, ¿no? Resucitó a un niño y a una niña, pero la de Lázaro fue muy evidente porque ya llevaba 4 días de muerto y apestaba, que es entonces cuando se deciden darle muerte. Entonces empiezan a confabular ya con más fuerza, con más ahínco tratar de darle muerte a Jesucristo. Y también a Juan el Bautista, perdón, a Lázaro, porque Lázaro y toda la gente que había estado en la tumba de Lázaro ya daban testimonio de que Jesucristo era el Mesías y que había resucitado a Lázaro después de 4 días de muerto. Como el testimonio de Lázaro era muy fuerte, pues estaba muy intensa la persecución. Ya cuando lo matan, a ellos no terminan de entender por qué si se habían hecho los milagros, por qué si supuestamente las mujeres habían encontrado la tumba vacía y demás, por qué el Mesías no se había presentado delante de todo el pueblo, o delante de los apóstoles, por lo menos, como su Mesías. ¿Sí me explicó? ¿Sí entienden la disyuntiva que tenían? Y ese es el problema que dicen, ¿cómo es posible? Pensábamos que era nuestro Mesías. Sí, me estoy explicando. Ellos decían, pensad, pero ya fue el tercer día y ya no está. Alguien ha de haber tomado el cuerpo o algo hicieron, tal vez los sacerdotes no lo sabían. A pesar de que entonces las mujeres ya habían venido a decirles que los ángeles ya lo que les habían dicho, pero ellos no lo habían creído. Le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, del que había de perdonarlos de sus pecados. Ya hablamos de qué significa la palabra redimir. Y entonces era pagar la deuda de alguien más. Entonces, eso era redimir y venía a redimir de los pecados a todo Israel y al mundo. Ellos también lo sabían que era por el mundo. Nada más que como mente israelita, pues no les cabía mucho en la cabeza que también los gentiles. Y después dice, y además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Y dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros las que antes del día, fíjese, antes de que amaneciera, fueron al sepulcro. No hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Entonces, estaba la confusión en ellos, pues muy fuerte, ¿no? Muchos de ellos lo dan a entender aquí. eh, ahorita lo veo a ver si lo encuentro.
dice que ya estaban como que decepcionados regresando a a sus lugares de su localidad, ¿no? De donde pertenecían. Fueron algunos de los nuestros, hablando de Pedro y de Juan, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero pues no, no le vieron. Ellos esperaban, les vuelvo a decir, ver al Señor Jesucristo ya como un Mesías reinante, como un Mesías poderoso, que los iba a librar de precisamente, o los iba a redimir de sus pecados, ¿no? Pero no sabían que el Señor Jesucristo, tenía que subir a la presencia de Dios y, y después presentarse miles de años después como el Mesías reinante. Sí sabían que estaba profetizado como el Mesías reinante, nada más que todavía no entendían en qué momento se iba a presentar a Jesucristo como el Mesías reinante. Apenas estaban entendiendo la situación en la que se presentó como el Mesías humilde. Y entonces les dice el Señor Jesucristo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, ya sabían que primero tenía que ser el Mesías reinante, humilde, que iba a resucitar, que después se iba a presentar como el Mesías reinante, y les dice el Señor Jesucristo, son tardos de corazón, no alcanzan a entender cómo se están dando las profecías, a pesar de que pues el mismo Señor Jesucristo les estaba avisando todo lo que iba a pasar desde antes de la entrada triunfal a Jerusalén, ¿no? Y les dice, y entonces, comenzando desde Moisés, fíjense, desde donde empezaban las promesas, desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de el Señor Jesucristo se decía. Estábamos platicando que las profecías que eran de David eran 1000 años antes del Señor Jesucristo. Las últimas profecías fueron 450 años antes por el profeta Malaquías, si no mal recuerdo, por aquí lo tenía anotado. Sí, Malaquías, 450 años antes. Isaías fue 700 años antes del Señor Jesucristo. Entonces, eran cientos de años que donde las profecías habían coincidido a través de los tiempos. Se calculaba que había, creo que 2000 o 3000 años antes, o 1500 años antes, de David a Moisés, y así sucesivamente. Entonces, estábamos hablando de que eran profecías de 3000 años antes del Señor Jesucristo, luego 1700, 450. Cuando llega el Señor Jesucristo, el mismo apóstol Juan, estando presente, está hablando de que el Señor Jesucristo es el Mesías, que estaba profetizado, hablando de que Él iba a padecer por nosotros, que era el Mesías que estaban esperando, y eran las profecías actuales, el apóstol Juan, digo, perdón, el Juan el Bautista. Y después el apóstol Juan, 70 años después, empieza él a... Se calcula que las profecías la otra vez lo estábamos viendo, creo que fue en el 76 después de Cristo, cuando se profetiza el Apocalipsis, que ya hablaban sobre lo que se había sucedido con las profecías de Señor Jesucristo y lo que habría de venir. Entonces, eran miles de años, miles de profecías, bueno, no miles de profecías, cientos de profecías, todas cumpliéndose en su momento, ¿no? Y que iban certificando que el Señor Jesucristo, pues, era el Mesías. ¿Hasta aquí voy bien o ya los mareé? Déjenme pongo lentes porque sin lentes no veo no veo de lejos. El Señor Jesucristo les empieza a hablar, ¿no? Y pues para variar, pues empieza diciéndoles insensatos y tardos de corazón, ¿no? Las profecías, como les decía, pues ya se estaban cumpliendo. Dice, no era necesario, les dice el Señor Jesucristo, que Cristo padeciese todas estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces, esto contesta algo que la vez pasada preguntó esta Vale, Marta, y era lo que decía el mismo Señor Jesucristo, ¿acaso no era necesario que se padeciese todas estas cosas? En las clases pasadas explicamos por qué tuvo que ser crucificado, por qué tuvo que padecer, por qué fue profetizado en Isaías 66, 63
como el cordero inmolado y etcétera, etcétera. Dimos una explicación muy amplia de esto, de por qué por qué tuvo que padecer el Señor Jesucristo, y por qué padecer en un madero y por qué pagar con su sangre y todo eso fue explicado. Vean las clases pasadas porque no me voy a regresar. Les dice el Señor Jesucristo, ¿no? Que desde Moisés les empieza a hablar sobre las profecías que estaban escritas acerca de él, ¿no? Y después llegan a la aldea donde iban, e él hizo como que iba a ir más lejos. Y entonces ellos le obligaron a quedarse diciéndole, quédate con nosotros, porque se hace tarde o ya está anocheciendo, ¿no? Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando con ellos, se sienta a la mesa, come el pan, lo bendijo y partió y les dio, y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Habíamos dicho, como les repito, todo esto ya lo leímos al cierre de la clase pasada, pero ya no lo vimos con tanto detalle porque pues era lo que continuaba. Muchas veces no nos detenemos a pensar. Estás cenando con alguien, te das cuenta que es el Señor Jesucristo, les aclara los evangelios, por qué, cómo se tenían que haber cumplido las profecías, y etcétera, etcétera. Y una vez que ellos lo reconocen, en ese momento Él se desvanece, desapareciendo delante de ellos. Yo creo que es algo impresionante, ¿no? Cualquiera, igual que los guardias que hay desmayado ahí por la impresión de tener al Señor Jesucristo después de haber sido resucitado y cómo ver que era el Mesías que ellos habían estado esperando durante siglos. Y entonces, dicen el 32, y entonces empiezan a decir uno al otro, no ardía nuestro corazón en nuestras, nuestro corazón en nuestros. Ah, ya. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, y levantándose a esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Ellos decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ok, ¿tienen preguntas? ¿Comentarios? Comentarios, sí, hermano, Sí, Marta. porque como les dice él aquí, insensatos, o sea, después de haber compartido tanto tiempo con él, que él mismo les anunciaba lo que iba a pasar, cómo iba a ser la crucifixión, que le dice a Pedro me negarás, y todo se cumplió a cabalidad, ¿no? En ese momento, pues también podrían ya haber tenido cierto lo que él también les decía, ¿no? Que en 3 días o al tercer día iban a suceder eventos, ¿no? Y todavía cuando se les aparece a los primeros y a los segundos, los siguen poniendo en tela de juicio, ¿no? Y en este momento, y como ustedes bien dicen, pues pasaron años y años, para que se fueron cumpliendo las profecías y él mismo se los iba señalando. Todavía hoy seguimos siendo esos mismos insensatos. Seguimos viendo cómo se cumple toda cabalidad y seguimos todavía incrédulos, incrédulos ante tantas cosas, cuestionando, ¿no? O sea, ahí es donde necesitamos fortalecer la fe, ¿no? En esa certeza, ¿no? Que ellos, pues Sí, en ese momento, o sea, tuvieron que pasar, hasta el tercer evento y hasta que se les desaparece, a lo mejor yo creo que dicen, sí, sí, es verdad. O sea, sí. tenemos que recibir así tantas pruebas tan fehacientes y si no las vemos, entonces no las creemos. Creo que ha pasado todos esos, ahora 2000 y tantos años y seguimos insensatos. No, yo sí creo, yo por eso les digo. Ay, sí. No, sí tienes razón. Seguimos, hermana. Este,
Es lo hemos visto. La vez pasada les decía yo que se calculaba que habían sido alrededor de 300 profecías que se habían dado sobre la vida, resurrección y la muerte del Señor Jesucristo, su venida como el Mesías reinante y demás. Que si 150 de esas 300 hablaban sobre el Mesías humilde y 150 sobre el reinante, las probabilidades era que cada cero de cada profecía iba multiplicándose, ¿no? Y decíamos que si había nacido en Belén y no en otro lado, pues podía ser una probabilidad entre 10. Ser vendido por 30 monedas de plata, otra, que sus ropas fueran vendidas, otra, que no fueran partidas y que sobre ellas se echaran suerte, otra, que fuera colgado en un madero, otra, que no se le rompieran los huesos, otra, que se le, y así, que decíamos que en el Salmo 22 habla de que sus manos van a ser perforadas, que su costado va a ser perforado. ¿Y cuántas llevo? ¿Como seis? Eso es una probabilidad, se convierte en una probabilidad en 1 millón. O sea, una probabilidad es una entre 10, dos probabilidades es una entre 100. Tres probabilidades es una entre 1000 y así sucesivamente. Entonces, la ley de probabilidades para que todas esas profecías se hubiesen cumplido, 150 profecías aproximadamente que hubiesen sido hechas, o 100 que hubiesen sido hechas antes de la crucifixión, sin contar las profecías de su venida como el Mesías reinante, hablando hasta la resurrección, pues es en un uno con 100 ceros. Son, son cifras innombrables, indecibles. Y si alguien la quiere decir, que se tome su clase, porque se va a tardar mucho Ni tiempo. tarde. Este, y lo que yo les estoy invitando es a que contemplemos la magnificencia de la Biblia, la profundidad del Espíritu Santo, la profundidad de la fe. ¿Qué tan profundo, qué tan correcto, qué tan asociado? No sé ni cómo decirlo. Lo hemos visto a través de las clases. Cada vez que vemos estos detalles pequeños que se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes, van fortaleciendo nuestra fe, como decías, Marta. Entonces, es lo padre de estas clases, que te vas dando cuenta de muchos detalles que van afilando la navaja, ¿no? Que le van dando filo al evangelio, a nuestra fe, nos va profundizando en la fe. Ok, ¿dudas? Eh, Jesús se aparece a los discípulos. Vamos a aprovechar que ya estamos aquí en el libro de Lucas para seguir con esta parte. Por favor, Alfa, te lees del 36 al 49. Desde antes habíamos visto que el Señor Jesucristo ya les hablaba sobre la unción del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Dice, ellos llegan a los demás discípulos y mientras están todavía hablando de estas cosas, se les aparece Jesús. En otros evangelios se dice que ellos estaban encerrados por la misma persecución que existía ya en ese momento sobre los cristianos, entonces temerosos y demás, ¿no? Entonces, no lo dice con ese detalle, pero sí dice que estaban encerrados por lo mismo. Y entonces se presenta en medio de ellos, dice, pasa a vosotros. Ellos obviamente pues se espantan, se atemorizan pensando que es un espíritu. El Señor, para demostrarle que están equivocados, primero les dice, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos de que soy un fantasma. Vuelvo a lo mismo, ya les había dicho que él era el Mesías, ya les había dicho que él tenía que resucitar y demás. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ¿no? Entonces, él les está demostrando que él vuelve bueno, que él es, que está resucitado, que no es un fantasma, se los está demostrando.
como decimos, se los está diciendo, pero también se los está mostrando, como dicen en el 40. Y ellos de gozo no lo podían creer, estaban maravillados. Y les dice el Señor para seguir con la misma tónica, con la misma pauta, les dice, ¿tienen algo de comer? Para que vieran que él podía comer, que no era un fantasma. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, ¿no? Lo tomó, lo comió delante de ellos y les dice, estas son las palabras de las que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como decíamos, cuando hablábamos de las profecías del rey David, también parte de esto estaba escrito en los salmos. Por eso decíamos que las profecías que referentes a David venían desde 1000 años antes. Y entonces el Señor Jesucristo les está diciendo, cuando él iba a entrar, lo hemos estado viendo en las clases también, cuando él iba a entrar a Jerusalén, le dice, no, Señor, porque están atentando ahorita contra tu vida. Y entonces él dice, es necesario que yo vaya, que el Hijo del Hombre vaya, padezca y resucite al tercer día. Y entonces a esto se refiere, ¿no? Se los había dicho de diferentes maneras, en diferentes ocasiones, durante los 4 evangelios que hemos estado revisando, de cómo coinciden en estas etapas de la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, les abrió el entendimiento para que ellos pudieran comprender las escrituras. Lo mismo que hizo con los del camino a Maús, aquí a ellos les empieza a explicar qué es lo que les está, cómo es que se está sucediendo, ¿no? Y entonces les dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Dentro de las profecías estaba dicho hasta donde el Señor Jesucristo iba a morir por, por los pecadores, pero el investimiento ya formal del Espíritu Santo no era tan común en la gente. Por ejemplo, el rey Saúl, cuando es declarado rey, lo ungen con el Espíritu Santo al Señor, de tal manera que también se pone a profetizar junto con otros profetas. Entonces, muchas veces los reyes, cuando empiezan los reyes como Saúl, como David, eran embestidos con el Espíritu Santo, pero no era común, salvo los profetas y otros, que tuviesen la unción del Espíritu Santo de tal manera que pudiesen estar profetizando o pudiesen estar haciendo milagros, ¿no? Entonces, porque los profetas también hacían ciertos tipos de milagros y daban ciertos testimonios pues todos los, como Elías, Eliseo y demás, ¿no? Entonces, eh, hacían ciertos milagros de los cuales estaban autorizados, pero nada que compararse con lo que el Señor Jesucristo llegó a hacer. Entonces, ellos ven que el Señor Jesucristo no es un fantasma, el Señor Jesucristo les explica y ven que se está cumpliendo lo que estaba profetizado a pie puntillas, se sigue cumpliendo todo lo que estaba profetizado del Señor Jesucristo y Él les empieza entonces a hacer, eh, ¿cómo se dice? Explicaciones de lo que está pasando, porque aún así les faltaba mucho. Vamos a Juan capítulo 20, por favor. Es lo mismo que decíamos, ¿no? Nada más que decíamos que se había aparecido y aquí dice, en la noche de aquel mismo día, ya habían regresado estos discípulos que se lo habían encontrado en el camino a Maús, regresan a donde están los otros apóstoles y entonces en la noche
que ellos están encerrados y aparece el Señor Jesucristo en medio de ellos, ¿no? Dice, él dice aquel mismo día, el primero de la semana, perdón, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Perdón, por lo mismo que les digo, cerradas no significa cerrada la puerta, porque sería irrelevante. Se refiere a cerradas con cerrojo. Y entonces, viene el Señor Jesús, se pone en medio de ellos y les dice, pasa a vosotros. Una vez que les ha dicho esto, les muestra las manos y el costado. Ya aquí no es tan detallado como en el otro, ¿no? Que piensan que es un fantasma, les dice que si tienen algo de comer y demás. Entonces, hilando lo que dicen los evangelios, vemos que les dice que les muestra las manos y el costado, y entonces los discípulos ya entienden que sí es el Mesías y se empiezan a regocijar, porque entonces esa parte de su Mesías resucitado sigue estando presente, sigue estando el Señor Jesucristo, su Maestro, vivo, a pesar de que pasó por la crucifixión, ya resucitado como estaba profetizado. Entonces el Señor les dice otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Este es nada más es un preámbulo de algo que les está diciendo que así como Él fue a trabajar para el Evangelio, ahora a ellos les correspondía llevar el Evangelio ya de la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, lo hemos platicado en varias ocasiones, no podía hablar del Evangelio de la resurrección y la salvación de la sangre a través de los pecados a través de la sangre del Señor Jesucristo, porque todavía no se daba la crucifixión y la resurrección. Pero una vez que se ejecuta la crucifixión y la resurrección, ya hay perdón de nuestros pecados a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces ya es el nuevo Evangelio el que tienen que ir a llevar a las demás naciones, a las demás gentes. Y entonces dice, una vez que les dice esto, que los va a enviar, les sigue diciendo, reciban, él les sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. No fue imposición de manos, no fue, simplemente sopló y ellos recibieron el Espíritu Santo. Es lo que yo les decía, la unción del Espíritu Santo no era común. Aquí ellos reciben el Espíritu Santo y luego en los hechos, en el Pentecostés, ellos reciben ya el Espíritu Santo de lleno. Ellos y todos los que comprendían la iglesia, que eran tal vez unos 500 personas que se comprendían en aquel lugar, en aquella localidad. Y entonces dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les remitan los pecados, a ellos les serán remitidos. Dice, y a quienes se los retengan, les son retenidos. Fíjense, o sea, sí tenían la opción de decir, no, pues, sabes que tus pecados no son, no van a ser perdonados, y no los perdonaban. Pero bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo sabía que pues no iba a ser arbitrario o arbitrario, algo así. Entonces, sino que iba a ser dirigido por el Espíritu Santo, o sea, directamente de parte de Él, que es la parte que funge dentro de nuestros cuerpos, ¿no? ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿O algún comentario? No, hermano, dudas no. Comentarios, claro. Bueno, Sí. comentarios yo creo que les costaba trabajo también a los apóstoles, perdón, porque solamente tres de ellos habían visto a Jesús en un cierto esplendor de su gloria cuando los lleva aparte a Pedro y a los hijos de famosos hijos del trueno. Ellos sí lo vieron cuando estaba platicando con estas dos personas que probablemente dicen que era Elías y Moisés. Entonces ellos eran los únicos que alcanzaron a ver a Jesús resplandeciente y todo. Y a lo mejor, como dice, también pues sí era como que pensando que era un fantasma porque ya tenía él el cuerpo, ya estaba en su cuerpo glorificado, ¿no? Que es una forma en la cual nosotros vamos a también tener ese tipo de cuerpo, ¿no? Hablas de la transfiguración, cuando Él tiene la transfiguración. Así es.
Sí, lo habían presenciado en un momento dado como, pues sí, convertido en lo que yo me imagino, como dices, ¿no? En lo que él realmente era, y no en toda su magnificencia, porque yo les decía, a veces leemos y no nos damos cuenta realmente de lo que estábamos leyendo. Cuando vimos el estudio de Lucas, que empezaba, decía, ¿fue Lucas o fue Juan el que vimos? Creo que fue Juan. Cuando vimos el Evangelio de Juan, que analizábamos todo el Evangelio de Juan, decía que en el principio el verbo era con Dios y que el verbo era la luz y que la luz era el creador de todo el universo. Y yo les decía, imagínense que el creador de todo el universo que conocemos lo encarnaron y lo pusieron en la tierra, ¿no? Les decía yo, sí alcanzamos a comprender la magnificencia de lo que se está hablando. Le digo, es algo increíble, es algo que no podemos comprenderlo. Entonces, igual en la transfiguración, yo creo que se les presenta, pero se les presenta en chiquito, ¿no? No se les puede presentar en la magnificencia de lo que realmente es el Señor Jesucristo. Prácticamente entraríamos a la Jesús, cómo comisiona a los discípulos, la gran comisión, su ascensión y ya no me da tiempo ya no nos va a dar tiempo de, de avanzar más porque me quedan 5 minutos, más o menos. Entonces, pero vamos a aprovechar este tiempo para no extendernos más, no salirnos de los tiempos. Y y sí me gustaría que comentaran algunos de ustedes. Vas, Marta. Pues a lo mejor ya lo había comentado alguna vez, donde en esas tres frases les dice, este, así como me envió a mí el Padre, también yo os envío. Y alguna vez aprendí que decía, bueno, él realmente a qué vino, él vino a predicar, él vino a evangelizar, ¿verdad? Y si entonces nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo, pues nuestra principal, este, actividad pues debe de ser esa, o prácticamente nuestra única actividad debe ser esa, predicar y evangelizar, ¿no? Siendo tan puntuales como aquí mismo lo dice, ¿no? Y me llama mucho la atención, pero eso creo que será tema de otra muy larga, a lo mejor, Muy larga revisión. clase. Sí, el versículo 23, porque Ah, basado en el versículo 23 la Iglesia Católica am, versa sobre que los sacerdotes son los únicos que podrían perdonar pecados. Pero bueno, eso es un tema ya largo y tendido posterior después, ¿no? Pero sí. bueno, le digo aquí mismo con estas palabras, pues creo que él, no solo a los 12 discípulos, sino a todos los demás, nos insta. Y también decía algo decía, bueno, él siempre envió de dos en dos, nunca le decía a uno, ve tú solo, ¿no? Normalmente iban de dos en dos acompañándose a esa evangelización, ¿no? Y entonces también nosotros, la idea, yo creo que aparte de tener estos cursos, ¿cómo se dice? De reunirnos, de congregarnos, pues es ese acompañamiento espiritual que necesitamos para mantenernos en la fe y bueno, y el aprendizaje que usted, por ejemplo, en este momento nos van compartiendo las diferentes formas, a lo mejor de entender más que o de sentir cada uno de los versículos y de los evangelios, pues le digo, creo que está otra vez resumido en estos dos renglones, qué es lo que debe de ser nuestra, nuestro principal hacer en esta vida, ¿no? Cuando nosotros oramos para interceder por otros, aún a los ancianos, te dice la Biblia, ¿no? Que si alguno está enfermo o confiese sus pecados a los demás ancianos para que oren por él
y de esta manera sus pecados sean perdonados y él sea sanado. Entonces, y así sucede, ¿no? O sea, tienes diferentes responsabilidades, diferentes niveles. Tenemos la bendición de poder interceder y orar por otros y de animar y por lo mismo a través del mismo espíritu redarguir. Entonces, eh, sí, sí tenemos mucho trabajo, sí tenemos una comisión, sí tenemos una responsabilidad y decíamos que conforme crece el amor, digo, la fe, crece el amor por el prójimo y pues la responsabilidad, ¿no? De estar buscándoles, de estar orando, de estar ministrando, discipulando. Entonces, es un trabajo, como tú dices, de tiempo completo, por lo menos generalizando nuestro testimonio, generalizando nuestras actividades, ¿no? Como deben de ser. Y sí, es una bendición, es una responsabilidad como la del hombre araña. Entonces, este, es una gran bendición, la verdad, pero también es una gran responsabilidad. Este, les iba a leer, ¿no? Que por ejemplo, vamos a 1 Timoteo 3:16, ya se los he leído muchas veces, pero no me canso, es uno de mis versículos preferidos y pues hay que aprendérselo. Así. Hablábamos de la magnificencia de Dios y su grandeza, del Señor Jesucristo y demás, ¿no? Y cómo viene el Señor Jesucristo para dar testimonio y para hacer ciertas actividades y demás. Y este se los voy a leer yo porque pues quiero que lo disfruten. Dice, ¿ya lo tienen? Es 1 Timoteo 3:16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Ven? Entonces, es ese Dios hecho carne y es ese Dios que fue justificado, ungido, guiado por el Espíritu porque siendo hombre tuvo que haber sido ungido por el Espíritu, y luego eh, fue visto de los ángeles cuando él da testimonio, es muerto y demás, es visto de los ángeles, va a la presencia del Señor, luego es predicado a los gentiles y luego de que es predicado a los gentiles, es creído en el mundo. Somos el testimonio de esto hasta este punto. Y luego, pues recibido arriba en gloria, ¿no? Arriba en gloria, ya está recibido arriba en gloria, pero ya está hablando de su venida como el Mesías reinante. Y bueno, se les acabó el 20. Hasta aquí llegó la clase de hoy. Este, Todavía les acepto algún comentario si alguien quiere comentar algo, porque ya nos vamos. Vamos a orar para despedirnos. ¿Alguien va a comentar algo más? ¿No? No, Bueno,